La lluvia golpea contra el parabrisas. Michael lleva su vieja camioneta a la acera. A través del aguacero, él la ve. Una mujer con uniforme médico se acurrucó bajo la marquesina de una parada de autobús. Hombros temblorosos, no de frío sino de lágrimas. Él duda, recordando su promesa de recoger a su hija en 20 minutos. Pero algo en la postura de la mujer, derrotada pero digna, le hace bajar la ventanilla. ¿Necesitas que te lleve?, pregunta, esperando ser rechazado. En cambio, sus ojos se encuentran con los de él, revelando un agotamiento más profundo del que cualquier turno de noche podría explicar. Ninguno de los dos sabía que ese martes lluvioso en Portland lo cambiaría todo. Uno había perdido la fe en el amor, pero mantenía su corazón abierto para su hija. La otra lo había perdido todo excepto la compasión que definía su carrera. Mira hasta el final para descubrir cómo dos almas rotas de mundos diferentes demuestran que la curación comienza cuando somos lo suficientemente valientes para proteger a alguien más de su tormenta. Michael Bennett midió su vida en aserrín y promesas cumplidas. Cada mañana se despertaba antes de que el sol tocara el horizonte de Portland, con cuidado de no dejar que las tablas del piso crujieran mientras se preparaba para otro día de ser madre y padre de Emma, de 9 años. Su taller debajo de su modesto apartamento de 2 habitaciones, lleno del aroma a pino y posibilidades. Cada pieza de mobiliario que creó contenía historias que sus palabras nunca podrían contar. La encimera de la cocina albergaba evidencia de su rutina matutina. Una taza de café medio vacía junto al tazón de cereal de Emma decorado con personajes de dibujos animados cuyos nombres había memorizado para hacerla sonreír. Una goma elástica de pelo rosa se enredó alrededor de sus dedos callosos mientras intentaba hacer el tutorial de trenza francesa que había visto 3 veces. Es la noche anterior. Quédate quieta, calabaza, murmuraba. La concentración le hizo fruncir el ceño más profundamente que cualquier proyecto de madera dura jamás podría hacerlo. Habían pasado 6 años desde que Catherine eligió avanzar en su carrera en Nueva York por encima de su familia, y se fue con promesas de visitarlos que gradualmente se desvanecieron como marcas de lápiz sobre madera. Los papeles del divorcio llegaron con su firma ya seca. El acuerdo de custodia que le otorgaba vacaciones rara vez las reclamaba. Michael nunca le habló mal de ella a Emma. En cambio llenaba álbumes de fotografías con nuevos recuerdos. Solo ellos dos en la costa, en el parque, en el taller donde Emma tenía su propia cajita de herramientas pintada de amarillo sol. Sus vecinos del edificio de apartamentos lo conocían como el hombre que arreglaba sus gabinetes sin cobrar mano de obra, solo materiales. No es nada, decía, con la mirada baja en señal de gratitud. La pareja de ancianos que vive en el piso de arriba recibió un taburete hecho a mano después de notar que la señora Abernay tenía dificultades para alcanzar sus armarios. La madre soltera que vivía al otro lado del pasillo encontró su mesa de cocina tambaleante misteriosamente estabilizada mientras trabajaba en el turno de noche. Financieramente los márgenes siempre fueron estrechos. El libro de contabilidad que se encontraba en el cajón de su escritorio contaba la historia con una letra cuidadosamente escrita. Cálculos mensuales para garantizar que la clase de arte de Emma se mantuviera dentro del presupuesto. Pagos de seguro resaltados en amarillo. Los ahorros médicos se destacan en 2 ocasiones. Se saltaba el almuerzo 3 días a la semana, diciéndose a sí mismo que de todos modos no tenía hambre. Para poder comprar la arcilla especial que Emma necesitaba para su proyecto escolar. Por la noche, después de arropar a Emma con su ritual, un cuento, 2 besos, 3 preguntas sobre su día, Michael se sentaba en su banco de trabajo, con los hombros encorvados bajo un peso invisible. El espacio vacío a su lado en el sofá permaneció intacto, un hábito formado a partir de años de soledad. A veces se sorprendía cocinando pasta para 3 antes de recordar que la porción extra se convertiría en el almuerzo del día siguiente. Su perfil de citas quedó sin escribir. La sugerencia de amigos bien intencionados fue recibida con una sonrisa cansada. No hay tiempo, decía, señalando el aparador personalizado que debía entregarse el viernes. La verdad colgaba en el taller como aserrín fino,
invisible hasta que era captada por la luz adecuada. Su corazón, al igual que su mejor carpintería, había sido cuidadosamente sellado contra los elementos, funcional, pero ya no recibía nuevas impresiones. Los viernes por la noche, cuando otros hombres de su edad podrían estar comenzando su fin de semana en cervecerías locales, Michael y Emma observaban su tradición sagrada. 2 tazones de helado Rocky Road, el maltratado tablero de Monopoly entre ellos, su sonrisa triunfante cuando compró Park Place. Él siempre la dejaba ganar sin hacerlo obvio. Su sutil regalo envuelto en normalidad. En la presentación escolar de Emma, otros padres mostraron vacaciones costosas mientras Michael ayudó a Emma a exhibir una casa de muñecas hecha a mano que construyeron juntos. Mi papá hizo cada pequeña pieza a mano, anunció orgullosamente, mientras sus pequeños dedos trazaban la escalera en miniatura. La admiración en los ojos de su compañera de clase significaba más para él que cualquier encargo de muebles personalizados. Cuando caminaba por el parque con Emma, saltando hacia adelante, ocasionalmente notaba parejas caminando de la mano. Su fácil intimidad, un idioma que alguna vez habló con fluidez. Algo se le apretaba en el pecho. No era exactamente dolor, ni exactamente anhelo, antes de llamar a Emma por los patos en el estanque, redirigiendo su atención al único amor con el que podía contar. En su taller, una colección de libros de carpintería acumulaba polvo en el estante más alto. Marcadores con ideas para proyectos marcados algún día. En las tardes tranquilas, a veces bajaba uno y trazaba con los dedos elaborados diseños para muebles que requerían un tiempo del que nunca disponía. El marco de la cama con cabecero tallado a mano. El baúl de los deseos con uniones de cola de Milano. Los sueños se pospusieron en favor de mesas auxiliares y estanterías prácticas que permitieron pagar las cuentas. Cada noche, antes de dormir, Michael revisaba a Emma una última vez y observaba el suave subir y bajar de su pecho. En esos momentos de silencio, se permitió reconocer el peso de la crianza en solitario, las decisiones que tomó solo, las preguntas que no pudo responder, el miedo constante de no ser suficiente. Luego llegaría la mañana, y con ella la fuerza tranquila para intentarlo de nuevo. A 30 metros de distancia y en mundos diferentes, Sophia Chen se quitó el estetoscopio con manos que alguna vez fueron bien recibidas en los círculos médicos más prestigiosos de Boston. Ahora temblaban levemente mientras ella escribía sus notas finales de un turno de 14 horas en el hospital del condado de Portland. Hace 6 meses, ella había sido la protegida del Dr. Chen en el Hospital Infantil de Boston. Sus investigaciones citadas en revistas médicas, su trayectoria profesional envidiable. Hoy, ella era simplemente la nueva enfermera practicante. Competente pero curioso, respetado pero distante. Su caída en desgracia comenzó con números en una hoja de cálculo que no cuadraban. Los protocolos de atención al paciente cambiaron sin explicación. Las marcas de medicamentos cambiaron a alternativas que no eran del todo equivalentes. Cuando los niños de su barrio experimentaron reacciones inesperadas, Sophia documentó todo. La administración lo llamó optimización de costos. Ella lo llamó peligroso. La denuncia le costó todo, menos su licencia y su integridad. Su apartamento ahora se parecía poco a su antigua casa de piedra rojiza de Boston. Un colchón en el suelo rodeado de cajas de mudanza que no había tenido energías para desempacar. Una taza, un plato y un cuenco constituían todo su conjunto de cocina. El dinero del acuerdo de su demanda por despido injustificado se destinó mayoritariamente a honorarios legales y el resto apenas cubrió el alquiler del primer y último mes del apartamento tipo estudio con plomería temperamental. Excolegas bloquearon sus llamadas. Las cartas de recomendación fueron rechazadas. Los foros médicos en línea contenían referencias apenas veladas a alborotadores que no entienden la economía de la atención médica. Su cuenta de ahorros disminuyó a medida que pasaban los meses sin empleo hasta que el Hospital del Condado de Portland, crónicamente con escasez de personal y fondos, se convirtió en su única opción. Aunque algunos hábitos siguen sin cambiar. Ella todavía doblaba pequeñas grullas de origami para sus pacientes pediátricos,
una habilidad que aprendió de su abuela. Ella todavía recordaba el nombre de cada niño, su color favorito y sus miedos. Ella todavía se quedaba hasta tarde revisando gráficos y buscando patrones que otros podrían pasar por alto. La excelencia no fue una elección para Sofía. Estaba codificado en su ADN sin importar el título o el salario. En Boston, su apartamento contaba con muebles caros elegidos por un decorador de interiores. Sin embargo, rara vez había pasado allí el tiempo suficiente para apreciarlo. Su exprometido, un neurocirujano con conexiones políticas, había comentado más de una vez que sus deprimentes historias del hospital arruinaban las cenas. El compromiso terminó la misma semana que su empleo. Sus palabras de despedida revelan la naturaleza condicional de ambas relaciones. No puedo estar asociado con este escándalo. Ahora Sofía caminaba a casa bajo una lluvia que parecía apropiada para sus circunstancias. La batería de su teléfono se había agotado hacía horas. El transporte del hospital ya no está. En su bolso empapado, las últimas fotografías de su abuela, impresas en papel en lugar de guardadas digitalmente, se disolvieron en manchas teñidas de azul. 6 meses de pérdidas culminaron en este momento. De pie en una parada de autobús que había dejado de funcionar por la noche. Lágrimas mezcladas con gotas de lluvia en su rostro. Los faros del coche atravesaban el aguacero hasta que una voz gritó: ¿Necesitas que te lleve? La pregunta no implicaba expectativas ni juicios, solo un simple reconocimiento humano de la angustia del otro. La camioneta era vieja pero estaba impecablemente mantenida, igual que el rostro curtido pero amable de su conductor. Sofía dudó solo brevemente antes de asentir. Su naturaleza práctica superó la cautela. ¿Qué más podría perder? Dentro del camión, la calefacción zumbaba de forma ineficiente pero intensa. Michael Bennett ofreció, sin presionarla para que dijera su nombre. La radio sonaba suave. Una emisora local con versiones acústicas de canciones que conocía. Los limpiaparabrisas marcaban un compás imperfecto con la música, un metrónomo marcando el paso de los momentos entre desconocidos. Su teléfono sonó, rompiendo el silencio. «Hola, cariño», respondió, con una voz más suave. «Problemas con la tarea otra vez». Escuchó atentamente, mirando a Sofía con aire de disculpa. «¿El ciclo del agua?» «Un momento». Se esforzó por explicar la evaporación en términos que un niño de 9 años pudiera entender. Sin pensarlo, Sofía se acercó al teléfono. Imagina que el sol les da a las moléculas de agua pequeñas alas para que puedan volar hacia el cielo, sugirió. Luego, cuando se enfrían lo suficiente, sus alas se vuelven demasiado pesadas y vuelven a caer como lluvia. El encantado ahora lo entiendo. Del teléfono fue seguido por la sonrisa agradecida de Michael. La primera conexión genuina que Sofía había experimentado en meses. Cuando llegaron a su edificio, buscó su billetera solo para encontrarla vacía. El orgullo le impidió explicar cómo había gastado su último dinero en el almuerzo de la madre de un paciente que había estado en el hospital durante 36 horas seguidas. «Comparte algo por favor algún día», dijo Michael, simplemente desestimando su vergüenza. Mientras su camioneta desaparecía por la esquina, Sofía se quedó bajo la lluvia un momento más, preguntándose por qué este breve encuentro con la amabilidad parecía más importante que todos los elogios y logros que ahora había eliminado de su currículum. 3 días después, la cuidadosa rutina de Michael se hizo añicos con una llamada del colegio de Emma. Conmoción cerebral leve, caída en el patio, se recomendó una visita preventiva a urgencias. El viaje de 20 minutos al hospital del condado de Portland se alargó hasta convertirse en una eternidad de peores escenarios que le rondaban la cabeza, con los nudillos blancos contra el volante. En la sala de evaluación pediátrica, una voz familiar llamó a Emma. Allí estaba la mujer de la tormenta, ahora con un uniforme impecable y un porte profesional que no lograba disimular su sorpresa. «La señora de la lluvia», exclamó Emma, rompiendo la tensión con una franqueza infantil. Algo en el rostro de Sofía se suavizó al arrodillarse a la altura de los ojos de Emma,
explicando cada paso del examen con paciente claridad. Se pondrá bien, le aseguró Sofía a Michael, y su confianza alivió su pánico. Prometo traerte un helado cuando terminemos, si a tu papá le parece bien. El guiño cómplice que compartió con Emma creó una pequeña alianza que Michael no pudo evitar apreciar. Notó cómo otros miembros del personal la respetaban a pesar de ser nueva, buscando su opinión. En casos que superaban su paciencia. 2 fines de semana después, Michael organizaba sus artesanías de madera en el mercado local. Tablas de cortar, vendedores de sal y pequeños juguetes que complementaban sus ingresos por muebles a medida. Emma colocaba figuras de piñas en su mesa de exhibición. Su cabeza, recién curada, ahora adornada con un gorro tejido a mano por la señora Abernathy. Entre la multitud del sábado por la mañana, Michael vio a Sofía examinando verduras orgánicas en un puesto cercano. Emma también se fijó en ella, saludando con entusiasmo hasta que Sofía se acercó a su puesto. «Lo hacemos todo nosotros mismos», anunció Emma con orgullo, señalando con su pequeña mano sus productos artesanales. La conversación comenzó incómoda, pero se enterneció al descubrir que compartían gustos por la cocina. Aunque Sofía admitía que la mayoría de las noches terminaban con comidas sencillas para microondas, cocinar para una persona siempre parece demasiado esfuerzo, confesó. Sus dedos se detuvieron en una tabla de cortar de arce, siguiendo la veta antes de fijarse en la etiqueta del precio y dejarla a regañadientes. Michael la observó alejarse, fijándose en sus compras. Un solo pimiento, 2 manzanas, un pequeño manojo de col rizada, suficiente para una persona. Con mínimas sobras. Esa noche, se encontró creando una versión más pequeña de la tabla de cortar que ella admiraba. Sus manos trabajaban casi sin rumbo consciente. Llegó la primavera, devolviendo la vida al huerto comunitario. Michael y Emma pasaban las tardes de los domingos cuidando su huerto, cultivando verduras que complementaban su presupuesto para la compra. Descubrieron que Sofía había ocupado la sección abandonada de la esquina. Su precisión médica era evidente en las hileras perfectamente rectas que, sin embargo, luchaban por prosperar. «Las estás ahogando», anunció Emma, examinando las plántulas anegadas de Sofía con la autoridad que solo una niña de 9 años podría mostrar. «Papá dice que las plantas son como las personas. Necesitan espacio para respirar». Sofía aceptó las clases de jardinería de los 2 Bennett con elegante humildad, y su habitual confianza profesional fue reemplazada por una entrañable incertidumbre. Compartieron sándwiches en un banco de jardín desgastado. Emma charlaba sobre la escuela mientras los adultos escuchaban, mirándose tímidamente por encima de su cabeza. Michael notó cómo la eficiencia clínica de Sofía se transformaba en genuina calidez alrededor de su hija. Mientras que Sofía observaba cómo su exterior brusco se derretía cada vez que Emma hablaba. Cuando el proyecto de Emma para la Feria de Ciencias sobre Medicina tuvo un éxito rotundo. Tras un obstáculo, Michael se encontró en el huerto comunitario observando a Sofía cosechar su primera cosecha exitosa de tomates. Me preguntaba, comenzó, jugueteando con sus guantes de jardinería, si tendría tiempo para ayudar a Emma con su proyecto. Ella está estancada en la diferencia entre bacterias y virus. Su mesa de cocina se convirtió en un aula improvisada. Los conocimientos médicos de Sofía se tradujeron en experimentos con jabón y brillantina para demostrar cómo se propagan los gérmenes. Cuando la manifestación explotó en un caos de agua coloreada y risas, Michael se encontró riendo genuinamente por primera vez en años. La cena se materializó con los ingredientes que Sofía había traído por si acaso. Los 3 cocinando juntos en una cocina que de repente parecía del tamaño adecuado. Más tarde, con Emma dormida en el sofá, rodeada de materiales para el proyecto, lavaron los platos uno al lado del otro en un cómodo silencio. «Es extraordinaria», dijo Sofía suavemente, entregándole un plato goteante. «Has hecho un trabajo increíble con ella». La simple validación de su crianza, algo que nunca había recibido de Catherine, se alojó en lo profundo del pecho de Michael.
El día en que su camión se averió afuera del hospital fue el día en que algo cambió entre ellos. Michael había estado entregando una estantería personalizada a la sala de pediatría, una donación anónima que había organizado a través de la oficina de caridad del hospital. Sofía lo vio desde una ventana, llevándole café durante su descanso y observando con interés cómo explicaba las diferencias entre las maderas duras al personal de mantenimiento que lo ayudaba. Sus manos se rozaron cuando ella le pasó herramientas. El breve contacto envió una corriente inesperada a través de ambos. En la cabina del camión, buscando cables puente, Michael descubrió uno de los dibujos de Emma escondido debajo del asiento, una representación en crayón de 3 figuras en una mesa. Cuando Sofía lo vio, algo tácito pasó entre ellos. Un reconocimiento de posibilidad que ninguno de los dos estaba dispuesto a expresar. La invitación a la cena del domingo vino directamente de Emma. Sofía había pasado a devolver un libro de referencia médica y lo sorprendió practicando el baile de padre e hija. «Deberías venir a comer con nosotros el domingo», declaró Emma. Con la franqueza impulsiva de la infancia, papá hace una lasaña realmente buena, excepto cuando la quema. La incomodidad momentánea de Michael dio paso a una silenciosa anticipación cuando Sofía llegó el domingo por la noche con crumble de manzana casero, la receta de su abuela, explicó. La velada terminó en la azotea del edificio de apartamentos donde habían ido a identificar constelaciones para otro de los proyectos escolares de Emma. Emma se quedó dormida entre ellos sobre la manta que Michael había extendido, con su pequeña mano todavía agarrando la manga de Sofía. «Ella confía en ti», observó Michael en voz baja, mientras el cielo nocturno se reflejaba en sus ojos. «Ella no se acerca fácilmente a la gente. No desde que su mamá se fue. Los niños reconocen la intención», respondió Sofía. «Ellos saben quién los ve y quién solo los mira». La conversación se desvió hacia temas más seguros, ya que ninguno de los dos estaba dispuesto a reconocer lo cómodo que se sentía. Que natural se había vuelto su órbita alrededor de Emma, como los espacios vacíos en sus vidas separadas parecían encajar como una carpintería bien elaborada. La frágil pieza se rompió un martes por la tarde. Michael llegó al hospital para dejar un regalo de agradecimiento, la pequeña tabla de cortar que Sofía había admirado en el mercado, ahora terminada con sus iniciales sutilmente talladas en la esquina. En la sala de espera, escuchó a las enfermeras susurrar sobre el denunciante de Boston y como un médico estrella de Massachusetts estaba armando una escena en el pasillo. La curiosidad lo llevó hacia el alboroto donde encontró a Sofía parada rígida frente a un hombre de aspecto gay con un traje caro. «Destruiste carreras con tus quejas santurronas», decía el hombre lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Tuvo el descaro de cuestionar los protocolos establecidos por médicos con décadas más de experiencia. La respuesta de Sofía fue demasiado baja para ser escuchada, pero su postura decía mucho. De espaldas rectas, con la barbilla levantada, la misma dignidad que Michael había notado por primera vez en la parada del autobús empapada por la lluvia. Los susurros a su alrededor completaron los detalles. Prestigioso hospital de Boston, acusaciones de seguridad del paciente, lista negra profesional. La mujer que había llegado a conocer a través de pequeños momentos de bondad de repente tenía una historia complicada de la que no sabía nada. Cuando lo vio en el pasillo después, su rostro se ensombreció. «Michael», empezó ella, pero él la interrumpió. «¿Alguna vez ibas a mencionar que no eres solo enfermera? ¿Que tuviste una carrera importante antes de quedarte aquí en Portland?» Las palabras salieron más duras de lo previsto y los instintos protectores se activaron. «¿Qué más no nos has contado?» El salón del personal proporcionó una privacidad mínima para su explicación. Como descubrió los peligrosos atajos y los protocolos de atención al paciente. Como informar de ello a través de los canales adecuados no condujo a ninguna parte. Como salir a bolsa le costó todo a nivel profesional. Informé a los niños de lo que estaba pasando. A los niños les gusta Emma. Y por eso perdí mi casa, mis ahorros, mi carrera. Su voz se mantuvo firme incluso cuando sus manos temblaban. Hice lo correcto y perdí todo excepto quién soy.
Algo en sus palabras desencadenó la más profunda inseguridad de Michael. Eventualmente te irás por algo mejor. Siempre lo hacen. El fantasma de Catalina flotaba entre ellos. Somos solo un pequeño proyecto de rehabilitación de tu pueblo hasta que tu vida real se restablezca. La expresión de Sofía se endureció. No puedes decidir mis intenciones basándote en tu pasado. Ella reunió su compostura como un escudo. No todos abandonan a Michael. Algunos de nosotros también nos quedamos atrás. Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por un vacío que sorprendió a Michael por su profundidad. Dejó de responder a los mensajes de Sofía, ponía excusas cuando ella visitaba su taller. La confusión de Emma se convirtió en un dolor silencioso y sus preguntas sobre la enfermera Sofía fueron reduciéndose gradualmente al silencio. Llegó una carta dirigida con la precisa letra de Sofía. Michael lo dejó sin abrir sobre su tocador, incapaz de afrontar ni sus explicaciones ni su propia reacción exagerada. En espacios separados, ambos lucharon con los arrepentimientos. Michael lijó la misma pata de la mesa hasta que quedó demasiado fina para usarla, mientras su mente repetía palabras dichas con enojo. Sofía ordenó y reordenó sus escasas pertenencias, considerando por primera vez que tal vez Boston nunca había sido realmente su hogar. La exposición de arte de primavera de la escuela puso los asuntos en un punto crítico. El dibujo destacado de Emma mostraba 3 figuras en un jardín. Un hombre alto con herramientas de carpintero, una niña pequeña con coletas y una mujer con uniforme médico plantando flores. Mi familia, leyó la letra infantil en la parte superior. Michael se quedó frente a él, con algo desmoronándose dentro de sus defensas cuidadosamente construidas. Esa noche, intentó llamar a Sofía, solo para descubrir que su número estaba desconectado. La visita a su apartamento reveló que el propietario estaba deshaciéndose de sus pertenencias abandonadas. Me fui ayer, dijo el hombre encogiéndose de hombros. Dijo algo sobre regresar al este. Michael la encontró empacando sus últimas escasas posesiones en su auto detrás del hospital. Estás huyendo, acusó, con la voz ronca por la emoción. Igual que mi esposa. Me voy porque me han ofrecido volver a mi antiguo puesto, replicó Sofía, sin dejar de cargar cajas con una disculpa formal y un acuerdo. La junta del hospital revisó mis pruebas y despidió al administrador responsable. Su voz no denotaba triunfo, solo agotamiento. Me han reivindicado, Michael. ¿No es eso lo que todos desean? Su amarga respuesta reveló la herida debajo de su ira. Así que recuperas tu elegante carrera. Nosotros solo éramos una distracción de tu pequeño pueblo. El dolor en sus ojos era igual al de él. No, tú fuiste el primer hogar real que conocí. La admisión quedó flotando entre ellos. Demasiado honesto para descartarlo, demasiado crudo para aceptarlo. El dibujo de Emma se cayó del bolsillo de Michael durante el enfrentamiento. Sofía lo devolvió sin mirar la imagen. Ella merece a alguien que se quede para siempre. Las palabras llevaban el peso de sus propias pérdidas de infancia, de las carreras académicas de sus padres que los cambiaban de lugar cada pocos años, sin permitir nunca que se formaran raíces. Mientras conducía solo a casa, Michael se dio cuenta de que estaba repitiendo el error de su esposa. Elegir el miedo en lugar del amor, elegir la seguridad del resentimiento en lugar del riesgo de la confianza. Pero conocer el patrón no le mostró cómo romperlo, cómo desaprender los instintos protectores que lo habían mantenido funcionando como padre soltero durante 6 años. Pasaron 2 semanas en una niebla de rutina y arrepentimiento. Luego llegó la noche en que la temperatura de Emma se disparó a 103 grados. Su pequeño cuerpo ardía con una fiebre que no respondía a los medicamentos infantiles. La sala de urgencias se llenó de casos del fin de semana. La enfermera de triaje se disculpó por la larga espera a pesar del creciente pánico de Michael. La condición de Emma se deterioró mientras esperaban. Su parloteo habitual fue reemplazado por un silencio apático. Michael escuchó a una enfermera mencionar al especialista pediátrico que acababa de regresar de Boston y que había sido traído específicamente para casos difíciles.
Cuando Sofía apareció en la puerta de su entrada con cortinas, el alivio que lo inundó fue casi físico. La distancia profesional regía su enfoque mientras examinaba a Emma. Su voz era suave pero clínica. Posible meningitis secundaria a conmoción cerebral, le comentó al médico tratante, quien inmediatamente atendió su valoración. Necesitamos una punción lumbar y comenzar con antibióticos ahora. La eficiencia con la que ella tomó el control le recordó a Michael lo que aprendió sobre su pasado. Su experiencia ahora trabaja para salvar a su hija. Horas más tarde, con Emma estabilizada y durmiendo bajo observación, Michael encontró a Sofía actualizando los registros en la tranquila estación de enfermeras. Gracias, dijo simplemente. Las palabras no eran adecuadas para el peso que tenían. Hice un juramento, respondió sin levantar la vista de su documentación. Para ayudar a cualquier persona que necesite atención. El amanecer pintó las ventanas del hospital con una luz suave mientras estaban sentados en silencio en la habitación de Emma. ¿Rechazaste la reincorporación a Boston? No. Michael finalmente preguntó, notando la identificación del hospital de Portland todavía prendida en su uniforme. Sofía asintió, el cansancio era evidente en cada línea de su cuerpo. Me di cuenta de que el éxito no significa nada si no estoy donde está mi corazón. Ella explicó cómo donó el dinero del acuerdo a un fondo de defensa de los pacientes y cómo le habían desconectado el teléfono porque no podía pagar la factura. Cómo había estado haciendo las maletas para mudarse a un apartamento más pequeño al otro lado de la ciudad, sin salir de Portland en absoluto. La vergüenza de sus suposiciones se apoderó de Michael. Te alejé porque tenía miedo de volver a depender de alguien, confesó. Tras la partida de Catherine, construí esta vida para Emma. Esta vida pequeña, segura y predecible, la idea de que alguien más se volviera esencial para nosotros y luego se marchara. No pudo terminar el pensamiento. Emma se movió y abrió sus ojos brillantes y febriles para mirarlos. ¿Sois dos amigos de nuevo? Ella preguntó. La pregunta sencilla que atraviesa las complejidades de los adultos. La cuidadosa respuesta de Sofía contenía promesas sin presunción. A veces los adultos olvidan lo que más importa, le dijo a Emma, mientras ajustaba su vía intravenosa con manos suaves. Pero lo recordamos cuando realmente importa. El momento fue interrumpido por una enfermera que llamó a Sofía para otra emergencia. Michael la observó trabajar a través de la ventana. Competente, compasiva, completamente en su elemento. Se dio cuenta de que amar a alguien significaba apoyar su propósito, no solo quererlo cerca. Catherine se fue porque sentía que su familia era un obstáculo para su ambición. Casi había alejado a Sofía al asumir que compartía los mismos valores. Después del alta de Emma con instrucciones de cuidados posteriores, se quedaron parados torpemente en el estacionamiento del hospital. Gracias de nuevo, ofreció Michael, sin saber cómo salvar la brecha que los separaba. Es especial, respondió Sofía. Las máscaras profesionales se deslizaron lo justo para revelar el cariño que se escondía. Cuídala bien. Se giró hacia la entrada del personal, con la bata ondeando ligeramente con la brisa primaveral. Un hogar. Mientras ayudaba a Emma a acomodarse en el sofá con su manta favorita, Michael encontró su cuaderno de dibujo escondido entre los cojines. Al hojearlo, descubrió una progresión de dibujos. Al principio solo Emma y Michael, y luego poco a poco se va incluyendo una tercera figura. La última página tenía la letra infantil de Emma, mi deseo, con una imagen de los tres de pie frente a una casa con jardín. La claridad lo golpeó con una fuerza inesperada. Al tratar de proteger su corazón, le había estado negando a su hija la familia que ella claramente quería. Más aún, se había negado la oportunidad de construir algo nuevo. No reemplazar lo perdido, sino crear algo que nunca había existido antes. Durante 3 días, Michael y Emma trabajaron en secreto en su taller, saliendo con aserrín en el pelo y un propósito en sus movimientos. El botiquín que crearon presentaba un símbolo de caducus tallado a mano.
El interior diseñado con compartimentos específicos para diversos suministros. La madera de cerezo con incrustaciones de arce brillaba después de horas de cuidadoso acabado. Encontraron el nuevo edificio de apartamentos de Sofía al otro lado de la ciudad. Una modesta mejora respecto a su estudio anterior, aunque todavía escasamente amueblado. Ella estaba ayudando a un vecino mayor a llevar las compras al piso de arriba cuando llegaron. Cambió su uniforme por unos vaqueros descoloridos y una sudadera médica de Boston con las mangas subidas hasta los codos. Emma corrió hacia ella inmediatamente, blandiendo un dibujo. «Te hicimos algo». La cautela en la expresión de Sofía dio paso a una alegría sorprendida al verlos a ambos. Michael dio un paso adelante, con el corazón golpeándole contra las costillas. «Lo perdiste todo al defender lo correcto», dijo en voz baja. «Casi lo perdí todo por tener miedo de defender lo que importa». Presentó el mueble elaborado artesanalmente. Para alguien que cura a todos menos a sí misma. Dentro del compartimento central del armario, había colocado una pequeña nota junto a un frasco de sales de baño que Emma había ayudado a preparar. «Los sanadores también necesitan sanar». Los dedos de Sofía recorrieron la madera, el símbolo médico, las bisagras cuidadosamente elaboradas. «Esto es hermoso», susurró. Las palabras sencillas que contenían capas de significado ninguno de los adultos estaba preparado para expresar plenamente. Emma tiró de la manga de Sofía. «¿Podemos cenar juntos? Papá quema espaguetis». Su inocente petición creó un puente a través del complicado terreno de los miedos y esperanzas de los adultos. «Creo», dijo Sofía con cuidado, mirando a Michael con una pregunta en los ojos, «que construir algo que valga la pena requiere paciencia y elección diaria». Michael asintió, comprendiendo el significado más profundo y la voluntad de aprender de los errores. Agregó, sosteniendo su mirada. 6 meses después, las paredes del departamento de Sofía mostraban varias de las pequeñas piezas de carpintería de Michael, mientras que los dibujos de Emma ocupaban un espacio destacado en el refrigerador. Michael había ampliado su taller para incluir un pequeño espacio clínico donde Sofía ofrecía atención gratuita una noche por semana a familias sin seguro. Su huerto comunitario floreció bajo el cuidado entusiasta, aunque a veces equivocado, de Emma. Las cenas de los domingos se habían convertido en una tradición que gradualmente se expandió para incluir a los vecinos, que se habían convertido en una especie de familia extendida. El anillo de bodas de Michael, guardado durante mucho tiempo en el cajón de su tocador, se había transformado en un colgante que Sofía usaba a veces. No borrar el pasado, sino transformarlo en algo nuevo. Cuando el prestigioso Hospital Infantil de Boston le envió a Sofía otra oferta, ella abrió la carta con Michael a su lado. Juntos, decidieron que sus habilidades serían más útiles en su creciente clínica comunitaria que en la jerarquía hospitalaria que alguna vez había valorado. Michael apoyó sus sueños en lugar de temerles, mientras Emma prosperaba en la unidad familiar estable que estaban construyendo cuidadosamente.